Continuamos ahora con las herramientas cualimétricas. En este caso vamos a hablar de ANOVA, también denominado análisis de varianza. Es una herramienta estadística que nos va a servir para inferir ciertas conclusiones, como las que vimos, como las tres anteriores que vimos, y además nos va a servir, lo vamos a ver luego en validación de métodos, en cálculo de la incertidumbre y en validación de métodos de muestreo, para determinar distintas varianzas o distintas fuentes de variación en un sistema de medición que incluya la parte analítica, es decir, la parte que se realiza en laboratorio y la parte también de muestreo. Bueno, como dice aquí, en el trabajo analítico suelen presentarse a menudo comparaciones en las que intervienen más de dos medias. Vimos anteriormente la prueba T para comparación de dos medias. ¿Se acuerdan que previamente tenemos que hacer el análisis de varianza para ver si eran iguales o distintas? Bueno, acá vamos a trabajar con más de dos medias, es decir, vamos a tener más de dos conjuntos de datos, más de dos medias producidas por más de dos conjuntos de datos. Por ejemplo, como dice la diapositiva, comparar la concentración media de proteína en una solución para muestras almacenadas en condiciones diferentes. Nos puede servir también, por ejemplo, para comparar los resultados medios obtenidos de la concentración de un mesurando utilizando diferentes métodos. Nos va a servir para comparar la media de los resultados en una valoración obtenidos por diferentes operadores que usan los mismos aparatos. Es decir, vamos a poder decir si las condiciones, por ejemplo, en el primer caso, afectan a la concentración media de proteína y esa condición es lo que vamos a llamar factor de control. En el segundo caso, vamos a ver si en este caso el que sean diferentes métodos influyen sobre el resultado. En este caso, el factor de control van a ser los diferentes métodos. Vamos a ver si eh, los distintos aparatos, en este caso la condición son los aparatos, influyen en los resultados. Y por último, un ejemplo es determinar una varianza de muestreo y en ese caso, en lugar de decir que el punto de muestreo me va a afectar, en lugar de preguntarme si el punto de muestreo va a afectar al resultado, lo que voy a hacer es calcular esa varianza que en realidad me interesa. En realidad, ANOVA lo primero que hace es calcular varianzas y después comparar las varianzas entre ellas. Entonces, primero calcula varianzas. En muchos casos, como decíamos recién, simplemente yo necesito esa información, información de la varianza, y luego con esas varianzas lo que hace ANOVA es compararlas entre sí a través de una prueba F. Como vimos, la prueba F me sirve solamente para comparar varianzas, ¿sí? En este caso, ANOVA lo que hace es, una vez que calcula las varianzas, las compara a través de una prueba F. Como dice ahí, ANOVA se utiliza para analizar medidas que dependen de varios tipos de efectos que actúan simultáneamente con el doble fin de decir cuáles de ellos son importantes y de poder estimar. Entonces, ANOVA compara medias de diversos conjuntos a través de sus varianzas. Eso es en realidad lo que hace ANOVA. Calcular varianzas y después a través de esa relación de varianzas decidir si las medias son diferentes o no entre sí. Pero primero calcula varianza, acordémonos de eso. A veces simplemente nos interesa saber el valor de la varianza para determinar, por ejemplo, una precisión en condiciones de repetibilidad, una precisión en condiciones de reproducibilidad, una varianza de muestreo, una varianza de tratamiento de muestra, una varianza instrumental, una varianza de submuestreo, una varianza por operador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas utilidades va a tener ANOVA y las vamos a ir viendo detalladamente en los módulos que vienen. Entonces, ANOVA, eh, nosotros debemos configurar un experimento para luego aplicar ANOVA y a través de ese experimento y de cómo vamos a configurar el análisis de varianza, vamos a obtener dos fuentes posibles de variación.
Una, la variación básica que tiene todo sistema, que son los errores aleatorios, y otra, la variación adicional que se genera por un determinado factor controlado. Como vimos recién, factores controlados tales como las condiciones bajo las cuales se almacena una solución, un factor controlado como un método de análisis empleado, un factor controlado como operadores que realizan una determinada técnica analítica, como en este caso una titulación. Entonces, ANOVA permite separar, por un lado, el error aleatorio que siempre existe. Recordemos que, si bien no hemos hablado todavía formalmente de error aleatorio y error sistemático, ya lo hemos nombrado y más o menos creo que todos quienes trabajamos en laboratorios analíticos o de cualquier otro tipo de mediciones, química, física, microbiología, etcétera, conocemos de errores aleatorios y errores sistemáticos. Entonces, con el solo hecho de repetir una medición, ya sea una medición de una longitud, una medición titulométrica, una medición por una técnica de absorción atómica, una pesada, una volumetría, etcétera, ¿sí? Con el solo hecho de repetir, las mediciones van a ser levemente diferentes. Desde esas mediciones levemente diferentes entre sí, yo puedo calcular un desvío estándar, una varianza, y eso es lo que a mí me va a cuantificar el error aleatorio. Así dicho rápidamente, igual lo vamos a ver más adelante. Bueno, con el solo hecho de repetir una medición, nosotros ya podemos estimar el error aleatorio. Si a esas mediciones le incorporamos una condición o un factor controlado, que potencialmente puede agregar variación, entonces ANOVA, en el caso de que exista esa variación, de que haya una variación adicional a la que ya tenemos significativamente hablando, estadísticamente hablando, pues ANOVA va a ser capaz de diferenciar. Entonces, ya con esto estamos adelantando de que ANOVA va a encontrar o busca variaciones significativamente diferentes a la variación que yo tengo. En todo sistema partamos de que todo sistema de medición ya tiene, está asociado, tiene asociada una variación mínima. No vamos a tener una variación menor a esa, ¿eh? La variación fundamental, la variación de base. Entonces, ANOVA utiliza esa variación como la mínima y luego compara otras fuentes de variación contra esa variación mínima. Si esa otra fuente de variación es significativamente superior a esa variación mínima, pues ANOVA entonces va a concluir o nos va a permitir concluir de que esa fuente adicional de variación es significativa. Ya lo vamos a ver ahí con un ejemplo. Entonces, en el recuadro amarillo dice, es posible separar la variación debida al error aleatorio de cualquier otra variación provocada al cambiar el factor de control. Entonces, podremos evidenciar una modificación del factor de control, podemos evidenciar si una modificación del factor de control genera diferencias significativas entre los valores medios obtenidos. Bien. Como dice ahí entonces, ANOVA puede emplearse en situaciones donde existe más de una fuente de variación aleatoria, por ejemplo, una situación de muestreo. Ahí el factor controlado ya no es más controlado, pues nos toca, por ejemplo, hacer un muestreo aleatorio. Entonces tendremos nuestra variación de base más una variación adicional producida, en este caso, por un factor no controlado. De todas formas, son dos fuentes adicionales, dos fuentes, perdón, de variación. La variación básica, que siempre vamos a tener, y la variación producida por los distintos puntos de muestreo elegidos al azar. Bien, como dice en el recuadro azul o turquesa, ambos tipos de análisis estadísticos en donde hay un factor, ya sea controlado o aleatorio, además del error aleatorio de las medidas, se conoce como ANOVA de un factor. Este tipo de análisis, con mayor grado de dificultad, con mayor cantidad de factores controlados, eso lo vamos a ver también más adelante,
también es aplicable a situaciones más complejas en las que existen dos o más factores. Entonces vamos a tener ANOVA de un factor, que vamos a ver en este curso, ANOVA de dos factores, que también vamos a ver algo en este curso, ANOVA de tres factores y demás factores, ¿no? Entonces, mientras más factores tengamos, más fuentes de variación vamos a poder ensayar. Obviamente que eso ya implica un diseño experimental un poco más complejo. Vamos a hablar también cuando lleguemos, probablemente en este módulo o en el módulo de incertidumbre y en el de validación de método de muestreo respecto de los diseños anidados que nos permiten aplicar esta técnica y utilizando un software nos va a ser posible determinar eh, esas otras fuentes adicionales de varianza a los fines luego de informar una incertidumbre, validar un método de muestreo, etc. Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio interlaboratorio, donde se comparan K laboratorios que determinan NJ veces la concentración de una especie. Ese es el ejemplo típico, un ejercicio interlaboratorio, es decir, varios laboratorios reciben una misma muestra y la analizan una N cantidad de veces, como dice ahí, NJ cantidad de veces. Van a participar entonces K laboratorios que van a analizar NJ veces la concentración de una determinada especie de una misma muestra. Quien patrocina el ejercicio, entonces, intentará detectar si alguno de los laboratorios genera resultados estadísticamente diferentes al resto. Hipótesis a cumplirse. Bueno, ANOVA, no lo dije, pero ANOVA también es una prueba paramétrica, ¿sí?, que asume que los datos, los resultados, los números que estamos analizando, se comportan normalmente. Ya sabemos que por teorema del límite central, nuestros resultados se van a comportar normalmente. Entonces, esa es una de las hipótesis que van a cumplir, es que el conjunto de datos van a comportarse normalmente, además de que esos conjuntos de datos deben ser independientes entre sí, y que la varianza de cada conjunto de datos no difiere significativamente. Ahí tenemos entonces en la pantalla la gráfica, perdón, la tabla, donde tenemos los datos, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio J, laboratorio K, cada uno con su correspondiente media, y desde aquí nosotros podemos hacer alguna interpretación ya. Por ejemplo, para el laboratorio 1, que recibe una muestra, y esa muestra va a ser analizada repetidas veces, ¿sí? Ya sabemos que X1, X2, X3, X J para el laboratorio 1 van a ser levemente diferentes entre sí, nunca nos van a dar los resultados iguales. Entonces, evidentemente, el laboratorio 1 va a tener un error aleatorio asociado, una variación de base, ¿sí? Menos variación que esa el laboratorio 1 no va a tener, es su variación de base. La variación parte a partir, valga la redundancia, de ese número. Por eso es que este, cuando nosotros validamos un método, ya lo vamos a ver más adelante, uno de los parámetros que debemos informar es nuestra variación mínima, denominada repetibilidad, así a modo de adelanto. Lo mismo pasa para el laboratorio 2, también tendrá su fuente de variación mínima. Si el laboratorio 2 analizó varias veces un resultado, obtuvo un desvío estándar, esa es la variación mínima del laboratorio 2, el laboratorio 3 va a tener su variación mínima y así sucesivamente hasta el laboratorio K. Bien, entonces de cada laboratorio obtenemos, además de ese desvío estándar, esa varianza, el valor medio. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer ANOVA? ¿Qué hace matemáticamente ANOVA? No es ni más ni menos que una herramienta matemática basada, bueno, aplicada a un concepto de variaciones que estamos viendo ahora. Lo que va a hacer ANOVA es calcular esa variación de base de cada laboratorio y promediarla, digamos así. No es exactamente un promedio matemáticamente hablando, pero para que quede eh, más claro, ¿no? Lo que va a hacer es calcular la variación de base promedio, digamos la variación de base conjunta de todos los laboratorios. Entonces, vamos a tener la variación de base, la variación fundamental, la variación mínima de todos los laboratorios.
Bien, ¿y qué va a hacer? Eso es lo que vamos a lo que ANOVA va a llamar variación dentro de grupos. Esa variación promedio, esa variación conjunto, le va a llamar variación dentro de grupos. Luego, ANOVA va a calcular la varianza entre los valores promedios. Esa varianza entre los valores promedios se va a llamar varianza entre grupos. Y a esas dos varianzas, la varianza dentro de grupos horizontal respecto de la varianza dentro de grupos vertical, es lo que va a comparar ANOVA, ¿sí? Si la varianza entre grupos es mayor, estadísticamente hablando, que la varianza dentro de grupos. Y para eso va a ser una prueba F, como vimos. ¿Recuerdan cuando eh, vimos la prueba T para media de dos muestras, suponiendo varianzas iguales o diferentes, donde teníamos que hacer primero una prueba F? Bueno, en esa prueba F nosotros determinamos si una varianza era superior a otra. Bueno, en este caso también, que vamos a determinar es si la varianza entre grupos es superior a la varianza dentro de grupos. Para eso entonces va a ser una prueba F. Y acá tenemos las fórmulas. Esto que tenemos a la izquierda, SST, es la suma de cuadrados totales. Estos son cuadrados. Fíjense que es la diferencia entre cada punto, entre cada dato, respecto del promedio de todos esos datos de los laboratorios. En la sumatoria, las diferencias al cuadrado, todas sumadas, me da esta suma de cuadrados totales. Esa suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados dentro del laboratorio. Fíjense que este X barra es el promedio de cada laboratorio, sumado para todos los laboratorios. A eso, entonces, a este término le sumamos ahora la diferencia entre los valores entre laboratorios. Estos son los promedios, ¿sí?, de cada laboratorio que se le va a restar al promedio total. La sumatoria me va a dar el cuadrado total. A a esos dos cuadrados, estos son cuadrados, sumatoria de cuadrados, ¿sí? Recuerden la definición de varianza, que era eh, la sumatoria de los cuadrados dividido el n dividido los grados de libertad. Bueno, si a esos cuadrados, como vemos en la fórmula de abajo, lo dividimos por sus correspondientes grados de libertad, se transforma en varianza. Entonces, aquí vamos a tener la varianza la varianza entre grupos dividido la varianza dentro de grupos. Y si este f calculado es superior a un f crítico, yo digo entonces que la varianza entre laboratorios es superior a la varianza dentro de los laboratorios. Y eso significa que los laboratorios están trabajando muy diferentes entre sí. Volvamos a la tabla anterior. Si los laboratorios estuviesen trabajando muy parecidos unos a otros, si estuviesen trabajando muy parecidos a uno a otro, estos valores promedios serían muy parecidos entre sí. Entonces, la varianza entre los laboratorios debería ser no mayor que la varianza dentro de los laboratorios, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, el F calculado estaría por debajo del F crítico. Pero si los laboratorios son muy diferentes entre sí, esta varianza entre grupos va a ser significativamente mayor a la varianza dentro de grupos. Por lo tanto, los laboratorios, ¿sí?, estarían trabajando muy diferentes. La varianza entre grupos sería mayor a la varianza entre grupos y el F calculado sería mayor a un F crítico, ¿sí? Entonces, resumiendo, lo que hace ANOVA es primero calcular una varianza entre grupos, luego una varianza dentro de grupos y después compararlas.
Si nosotros, esto nos va a servir después para más adelante, esta varianza, como dijimos, dentro de grupos es lo que vamos a llamar precisión en condiciones de repetibilidad. Esto que tenemos arriba es varianza dentro de grupos y es lo que vamos a llamar más adelante cuando hablemos de validación o en el módulo de metrología, variación, esto es lo que vamos a llamar precisión en condiciones de reproducibilidad. ¿Sí? Eh, Quienes trabajan con métodos analíticos estándar, cuando descargan el método, lo obtienen, no sé, de ASTM, de Standard Methods o de alguna otra fuente de normativas, métodos analíticas, podrán observar que en alguna sección del método se informa o se habla de precisión. Y se hablan de ejercicios interlaboratorios donde participaron en el laboratorio analizando una muestra tal o cual y se obtuvieron los siguientes resultados. En general, la información que se muestra es información de precisión. Siempre de base está la información de precisión. Dentro de información de precisión está la repetibilidad y la reproducibilidad. Todos ellos eh, en un marco de un ejercicio interlaboratorio. Y bueno, esa información se obtiene de esta manera. Fíjense que hay una ANOVA me sirve para cuantificar varianzas y luego para compararlas. Entonces, esa información yo la puedo obtener a modo y me puede servir cuantitativamente para informar después a mi cliente cuál es mi repetibilidad, cuál es mi reproducibilidad y para comparar si es necesario, si aplica eventualmente los laboratorios entre sí. Esto también lo podemos aplicar, sí, suponiendo que tenemos, no sé, un método con variaciones, con distintas variaciones, que tenemos materiales de referencia con distintas fechas y queremos saber si el material de referencia ha sufrido algún deterioro. Si queremos comparar operadores, podemos calcular una varianza entre operadores, etcétera. Tiene mil aplicaciones esta técnica. Entonces, como decíamos recién, si el F calculado desde ese cociente que acabamos de ver es mayor a un F de tablas, a un F crítico de tablas, o un F calculado con Excel, al menos, para este ejemplo particular, al menos uno de los laboratorios genera valores diferentes del resto. Por lo tanto, ANOVA evidencia o no la existencia de diferencias significativas entre los laboratorios, pero ANOVA no nos indica cuántos laboratorios difieren entre sí ni cuáles son. Para saber cuántos y cuáles ya implica un análisis ulterior, como decir, hacer una gráfica y luego otras técnicas que me permiten decidir cuál de ellos es. La más simple es ir quitando los valores sospechados y ver nuevamente cómo resulta un análisis de varianza. ANOVA, esta técnica se puede también eh, se puede hacer manualmente, como hemos visto, y también lo podemos hacer a través de un Excel, a través de un Minitab o cualquier otro programa que tenga esa técnica ya predeterminada. Aquí tenemos otro ejemplo donde se analizan los resultados obtenidos en una investigación acerca de la estabilidad de un reactivo fluorescente en diferentes condiciones de almacenamiento. Los valores dados son las respuestas de fluorescencia de soluciones diluidas de la misma concentración. Se tomaron 3 mediciones sobre cada uno. Fíjense que acá es una solución de ese reactivo recientemente preparada y la analizamos 3 veces. Dejada 1 hora en oscuridad, la volvemos a analizar 3 veces. Dejada 1 hora con luz tenue, analizamos 3 veces más. Y dejada 1 hora con luz brillante, analizamos 3 veces más. Esta es la variación básica. Fíjense que si utilizamos el mismo método de análisis, la variación básica va a ser más o menos siempre la misma. Lo que hace ANOVA es calcular la variación básica promedio conjunta. Y luego va a calcular la variación, en este caso, entre grupos, que va a ser la variación entre condiciones. En este caso usamos, por ejemplo, Minitab, vamos a ANOVA, análisis de varianza de un solo factor.
tenemos este reporte. Este reporte incluso se muestra un grafiquito bastante simple, pero que muestra bastante evidencias. Y el reporte para nosotros, a nosotros nos interesa, en este caso, nos sirve más como inferencia estadística. Queremos ver si las condiciones de almacenamiento afectan a la calidad de ese fluorescente o si influyen en su deterioro a través del tiempo. Mejor dicho, a través de las condiciones. El F, en este caso, me da un valor de 20.67. No está informado el F aquí en el reporte del programa. Por lo tanto, tendremos que ir a una tabla a buscar ese F. Excel sí informa el F crítico, pero hay programas como este donde el F crítico no se informa. Entonces, nos conviene ver el valor P. ¿Se acuerdan? El valor P. Nosotros siempre vamos a trabajar con un alfa del 5% o un alfa de 0.05 en unidades decimales. Por lo tanto, en este caso, el P es menor que el alfa, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Recordemos, no lo dijimos aquí, pero siempre eso está inherente. La hipótesis nula me dice que no hay diferencias entre las condiciones, para este caso particular, y la alternativa de que sí hay diferencias entre las condiciones. Por lo tanto, si P es inferior al alfa, nosotros no podemos aceptar la hipótesis nula. Conclusión, las condiciones afectan a la calidad de ese reactivo fluorescente. Hagan la prueba de buscar el F en una tabla para los grados de libertad. Acá tienen, fíjense, este 186 es lo que llamamos la suma de cuadrados entre grupos, entre condiciones. Si ese 186 lo dividen por los grados de libertad, esto es una suma de cuadrados, lo dividen por los grados de libertad 3, me da el cuadrado medio. Cuadrado medio es varianza. Lo mismo. Ahora para la variación básica, la variación de base, la suma de cuadrados es 24. Si lo dividimos por su correspondiente grado de libertad, la varianza me da 3. Entonces ustedes pueden ir a una tabla, buscar el F crítico. Lo hacemos ya que tenemos las tablas abiertas, creo. Entramos por la varianza, entramos por arriba con la varianza más grande. Vamos a una tabla T, perdón, una tabla F. Y ahí tenemos. Entonces vamos a buscar primero para tres grados de libertad y 8 grados de libertad. Para 3 grados de libertad entramos con la más grande por arriba, acuérdense. Para 3 grados de libertad y 8 grados de libertad, la varianza es 5.46. Perdón, 5.42. Esa es la varianza. Comparada a la varianza calculada por el programa, 20.77, obviamente supera ampliamente al F crítico. ¿Sí? Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula, que dice que las condiciones no afectan, o que los valores o que las medias son iguales entre sí, o similares entre sí. Vamos ahora a este otro ejemplo, donde en este caso las condiciones, ya no vamos a tener, las condiciones van a ser los distintos puntos de muestreo, y no vamos a utilizar ANOVA con fines de inferencia, sino más bien de cálculo de varianza. Este es un caso de muestreo, donde de un lote, en este caso de cloruro de sodio, ¿sí? Desde distintos puntos de muestreo se obtiene una muestra, y a cada muestra, A, B, C, D y E, se la analiza 4 veces, y con ello nosotros queremos determinar la varianza muestral.
Bueno, esos datos, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, ANOVA va a calcular la varianza dentro de grupos, la varianza dentro de grupos para A, ¿y qué es eso? Es simplemente una repetibilidad. Fíjense que nosotros medimos varias veces, en un corto tiempo y por un mismo equipo, un mismo operador. Es una precisión analítica, tanto para la muestra A la muestra B la vamos a repetir varias veces, entonces vamos a tener la variación de base, la variación fundamental, la repetibilidad. Y luego, ¿qué va a hacer ANOVA? Va a comparar cada muestra, me va a generar un promedio, el promedio de A, el promedio de B, el promedio de C, el promedio de D, etc. Luego ANOVA va a calcular la varianza entre esos promedios, ¿sí? Y esa varianza entre los promedios va a ser en definitiva la varianza entre los puntos de muestreo, ¿sí? Si el lote de cloruro de sodio es homogéneo, pues los valores medios van a ser muy parecidos entre sí. La variación que van a tener esos valores medios para un lote de cloruro de sodio homogéneo va a ser similar a la variación analítica, ¿sí? Porque definitivamente es eso, es una variación analítica. Ahora, si el lote es heterogéneo, los promedios van a ser muy diferentes entre sí, es decir, que van a tener mucha más variación entre grupos que dentro de grupos. Definimos entonces a la varianza analítica, la varianza de la medición, como sigma 0 al cuadrado, y la varianza de muestreo como sigma 1 al cuadrado. Bueno, en este caso utilizamos Excel. Vamos a herramienta, análisis de datos, y utilizamos la opción análisis de varianza de un factor. Introducimos los datos, ya vamos a hacer probablemente unos videos utilizando o reproduciendo estos ejemplos para que vean cómo se hace. Entonces vamos a Excel, obtenemos esta información para los distintos conjuntos de datos, su promedio, su varianza y después el análisis. Como Minitab, el que vimos recién, origen de las variaciones entre grupos, ¿sí? Es la variación en este caso que nos genera la variación de muestreo por los grados de libertad y me da un promedio de los cuadrados que es una varianza y la variación de base dentro de los grupos, la suma de cuadrados dividido los grados de libertad es la varianza dentro de los grupos. Esta es la varianza, lo que tenemos aquí es varianza analítica y lo que tenemos arriba es varianza analítica más varianza de muestreo. Y la varianza analítica siempre va a estar presente. En el caso anterior de los laboratorios, el que analizamos los laboratorios, la varianza dentro de los laboratorios era la que calculaba Minitab, y después la varianza entre los laboratorios. Dentro de esa varianza entre laboratorios está incluida también la varianza dentro de los laboratorios. Calculamos el F y Excel busca su F crítico. Para estos grados de libertad va a una tabla, busca el F crítico y vemos que el F calculado es muy superior al F crítico. Por lo tanto, bueno, haciendo una inferencia estadística, afecta, obviamente ese lote no es homogéneo, es heterogéneo, pero ya se sabe que siempre un lote es heterogéneo, es de esperar, al menos en esa planta de producción, y lo que realmente interesa es conocer cuál es la varianza de ese muestreo, o la varianza muestral. Dijimos que sigma 1, la varianza muestral, o acá, el cuadrado total entre muestras, es la varianza analítica más la varianza producida por el muestreo. Entonces, si yo quiero calcular la varianza de muestreo, lo que hago es despejar la fórmula de ahí y me queda 1.96 menos sobre 4, me da la varianza entre muestras. Si yo quiero calcular el desvío estándar de muestreo o el desvío estándar muestral, debo aplicarle una raíz cuadrada a este 0,47. Bueno, y eso me sirve, por ejemplo, a mí para determinar una varianza de muestreo en base a este experimento.